La semana pasada, la presidenta Xiomara Castro se presentó ante la Asamblea General de la ONU, pronunciando un discurso que resuena con los históricos ecos de la solidaridad latinoamericana. Hizo un llamado para levantar el bloqueo a Cuba y reconsiderar las medidas coercitivas hacia Venezuela y Nicaragua. Pidió también retirar a Cuba de la lista de países terroristas, al que fue incluida en 2021 por Trump, luego que acogiera fugitivas del ELN que cometieron un atentado terrorista en 2019, y pidió eliminar las sanciones a Nicaragua, argumentando que estas acciones restringen las relaciones regionales y perpetúan la injusticia. Las sanciones internacionales son una espada de doble filo. Mientras su intención es presionar a regímenes autoritarios para adherirse a las normas democráticas y de derechos humanos, su eficacia y su impacto en las poblaciones comunes sigue siendo un tema de intenso debate. En ese sentido, el llamado de Castro se sitúa en un contexto más amplio de desafíos regionales y globales, donde las violaciones a derechos humanos y la opresión política son una realidad trágica. Los regímenes autoritarios de viejo y nuevo perfil se perpetúan sin temor a repercusiones internacionales. Su práctica tiende a replicarse en la región, poniendo a prueba los principios mismos de la democracia. La impunidad con que actúan estos dictadores es un reflejo de la falta de responsabilidad y la indiferencia de la comunidad internacional. Traigo aquí entonces la frase de Lord Acton, un historiador y político británico que argumentó: todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, más aún cuando sancionan las tendencias o la certeza de la corrupción con la autoridad. A lo largo de los años, la comunidad internacional ha recurrido a sanciones económicas como un medio para ejercer presión sobre los regímenes autoritarios. Según G. C. Haubert, en su ensayo Economic Sanction Reconsidered, las sanciones tienen como objetivo restringir el comercio y la inversión y otros flujos financieros hacia y desde los países en cuestión, debilitando las economías y a los dictadores y disminuyendo su capacidad para perpetuar la opresión. El discurso de Castro entonces plantea una cuestión importante. ¿Están estas sanciones ayudando a la causa democrática y los derechos humanos o están aumentando aún más el sufrimiento de la población de los países que las sufren? Las sanciones, como lo argumenta la presidenta Castro, pueden tener un efecto devastador en la población en general, a menudo exacerbando la miseria y el sufrimiento de aquellos que ya están viviendo bajo regímenes opresivos. Miles de venezolanos que atraviesan peligrosamente el Darién, precisamente en este momento, son testimonio de esta dura realidad. Pero ¿podemos dejar a los dictadores que opriman a sus pueblos sin consecuencia alguna? La historia ha demostrado que los dictadores rara vez invierten los recursos económicos en el bienestar de su población. En cambio, fortalecen su maquinaria represiva. La idea detrás de las sanciones entonces es debilitar a los dictadores al punto de forzar un cambio hacia la democracia y el respeto por los derechos humanos. Es cierto que las sanciones económicas también tienen un efecto no deseado de proporcionar a los dictadores un enemigo externo conveniente contra el cual unificar a su base y desviar la atención de su mala gestión y abusos, además de posicionar a la oposición como enemigos públicos aliados de los poderes que sancionan. Pero aliviar las sanciones sin ver un cambio significativo en la conducta de los dictadores envía un mensaje peligroso a otros líderes autoritarios, que la comunidad internacional está dispuesta a tolerar graves violaciones de los derechos humanos en aras de la estabilidad económica. ¿Qué garantía nos dará la comunidad internacional entonces para que no nos pase esto en el futuro? La situación es compleja, es cierto, y no hay soluciones fáciles. La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada ética y política. ¿Cómo balancear la necesidad por presionar por cambios democráticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela y proteger también los derechos humanos con el deseo de evitar el sufrimiento humano adicional a la población que ya sufre mucho? Quizá la respuesta no reside en una postura totalmente a favor o en contra de las sanciones como ha estado el debate actualmente, sino en la evaluación de su aplicación y efectividad. Las sanciones podrían ser parte de una estrategia más amplia que incluya la diplomacia, el compromiso y el apoyo a las fuerzas democráticas dentro de estos países.
En un mundo cada vez más interconectado, la responsabilidad de fomentar la democracia y de proteger los derechos humanos no recae solamente en los líderes nacionales, sino también en la comunidad internacional, en nosotros, los ciudadanos de Centroamérica, que tenemos que presionar también para que en Nicaragua hayan cambios. Esto es lo más importante en noticias de esta semana del 18 al 24 de septiembre de 2023. En el escenario financiero, se destaca la fusión aprobada entre el Banco Cuscatlán de El Salvador y el Banco de los Trabajadores en Honduras, dándose por muerto a uno de los proyectos que surgió como alternativa para la clase trabajadora y que los políticos fueron destruyendo poco a poco en las últimas décadas. El sector de transporte también enfrenta dificultades debido a problemas con la patética licencia de papel que entregó Tránsito. El gobierno ha dicho que resolverá ese problema, pero tendrá que esperar un mes para poder salir del país. Los transportistas afirman que tienen que pagar múltiples multas cuando intentan usar la licencia fuera de las fronteras nacionales, mientras que los aumentos en los precios de los combustibles y alimentos presionan aún más la economía. La presidenta Xiomara Castro estuvo esta semana en el ojo del huracán luego que, nuevamente, hiciera de relacionadora pública de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, exigiendo el fin de los respectivos bloqueos, según ella los califica. Diversas personalidades en el ámbito nacional como internacional reclamaron a la presidenta Castro por sus palabras, que busca dar aliento a regímenes acusados de delitos de lesa humanidad, pero afines políticamente al Partido Libre. La afinidad ideológica es, evidentemente, más importante que cumplir con la ley internacional. La vida política en el Congreso Nacional se encuentra casi en punto muerto, con más de 900 proyectos de ley en espera. El diputado Luis Redondo anunció que iniciará las conversaciones en privado y a puerta cerrada para buscar convencer a cada diputado de votar en contra de la línea de su bancada, algo que inmediatamente generó polémicas, pues si sumamos a esto que hace unas semanas anunció el inicio de investigaciones criminales sobre los diputados de la oposición, se presume que esos expedientes recogidos serían usados para extorsionar a los diputados opositores. Hasta el momento no se sabe cuándo habrá sesiones en el legislativo. La etiqueta de el país más violento de Centroamérica pesa aún sobre Honduras. Y a pesar de los intentos de la Policía Nacional por contener la criminalidad, la violencia y extorsiones persisten, subrayando aquí un ataque sufrido esta semana contra Miriam Miranda, líder de la Organización Fraterna Negra de Honduras, o FRANE, que desde hace años viene luchando en los territorios del Caribe contra fuertes intereses económicos y grupos criminales. A la masacre de este año, sumémosle entonces los atentados contra ambientalistas y, es solo esta semana, uno en Copán y una activista trans asesinada en Tegucigalpa. La pandemia del COVID-19 continúa atormentando el sector de salud pública, con nuevas variantes en el horizonte y un sistema de salud en tensión mostrado en las protestas del personal médico y las deficiencias en la atención hospitalaria. La situación se volvió aún más sombría con el daño a millones de vacunas debido a una falla en la cadena de frío. Las autoridades han anunciado una investigación para determinar quién es el responsable de esa terrible pérdida para el país, pero existen pocas expectativas que se avance mucho en eso. La migración hacia los Estados Unidos permanece como un grave problema, con un tren de migrantes avanzando desde Zacatecas, México, hasta la frontera sur de Texas y Arizona, y la enorme caravana de venezolanos que continúa atravesando el Darién, en Panamá. La presidenta Castro visitó este fin de semana el centro de detención de migrantes de McAllen, Texas. Dio declaraciones manifestando lo conmovida que se encontraba y anunció la creación de 4 nuevos consulados en la región para atender a los migrantes hondureños que llegan a la zona. Lástima que no aprovechó su discurso en las Naciones Unidas para levantar conciencia sobre eso. A nivel económico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno afirma respalda el proyecto de ley de justicia tributaria, aunque este aún no se ha aprobado por la parálisis legislativa, ha hecho surgir preocupaciones de una posible devaluación del empira y el crecimiento de la deuda externa. Hay preocupación por el control que el gobierno ha impuesto a la adquisición de dólares, porque se dice podría debilitar la competitividad de Honduras en el mercado internacional.